¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Ya teníamos ganas de hincarle el diente a este coche, no porque ya lo hemos conducido, y de hecho este vídeo va a tener dos partes. La parte de la descripción a fondo del vehículo, que es lo que toca hoy. La parte de la conducción ya la hicimos un día con el prototipo, pero bastante avanzado, así que te la voy a recomendar al final de este, de tal manera que tienes dos vídeos sobre el Cupra Raval a fondo, con la descripción y ya las características definitivas del coche y luego la conducción. Bueno, teníamos ganas de hincar el diente al Cupra Raval definitivo, que aquí lo tienes. Este coche, que según Cupra inaugura una nueva era en la marca, es el vehículo más pequeño que sacan al mercado. Y cuando hablamos de pequeño, esto hay que matizarlo un poco, hay que explicarlo un poco bien, porque es pequeño, pero quizá después de tanto tiempo y tantos años haciendo ruido sobre el vehículo eléctrico barato, el vehículo eléctrico utilitario, bueno, ojo, este coche mide un poco más de 4 metros. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando de exactamente casi calcado al milímetro la longitud del Seat Ibiza. Estamos hablando de calcado al milímetro la longitud del Peugeot 208 o del Opel Corsa. Estamos hablando que un Golf de la tercera generación de 5 puertas medía exactamente 4,0 metros, que es exactamente lo que mide este coche. Una cosa interesante precisamente de esta plataforma y de los coches eléctricos en general, pero específicamente de esta plataforma, es el hecho de que tenemos una distancia entre ejes de 2,6 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que con 4 metros de longitud y 2,6 metros de batalla, este coche tiene más espacio interior que algunos vehículos de antaño que tenían unas medidas parecidas. Un Peugeot 306, por ejemplo, ya sé que me estoy yendo muy atrás en el tiempo, pero es para que mentalmente te hagas una idea de dónde se coloca este coche físicamente. Medía 4 metros. Un Seat León de primera generación medía 4,1 metros y tenía menos espacio en el interior que este coche. Así que, aunque no tiene absolutamente nada que ver con aquellos coches ni con el Seat Ibiza, esto vendría a ser algo así como el vehículo que en el tamaño del Seat Ibiza Cupra ha sacado en modo eléctrico. Ya sabes que Cupra, de momento, está sacando solamente coches híbridos enchufables y eléctricos y no se espera que saque otra cosa porque es lo que viene a futuro. Como características principales, pues efectivamente que es un coche urbano, pero con esas 5 puertas que tiene y, sobre todo, ojo, con esa distancia entre ejes para las plazas traseras y con un maletero de 430 litros que ahora vamos a ver, es algo más que un utilitario. Tanto por concepto de coche como por espacio en el interior, como por prestaciones dinámicas, podría servir como coche para todo para una familia no muy grande, ¿no? Para alguien que eventualmente tenga que ir de viaje. Y luego, lo potente, lo interesante y lo que vamos a desgranar en este vídeo a fondo es precisamente todas aquellas cosas, toda aquella pátina que le da Cupra a sus coches. Respecto a otros modelos que van a salir en el mercado y que son muy potentes a nivel de comunicación y comercial, como la versión de Volkswagen o la de Skoda, Cupra siempre añade algo más de deportividad. Este coche está asentado sobre la suspensión, sobre el chasis, siempre un poquito más bajo, con una suspensión un poquito más deportiva que aquellos modelos. Y sobre esos hay una versión VZ, que es la que te estoy enseñando ahora. Hay una versión de lanzamiento también VZ Extreme, todavía más deportiva. Ahora vamos a hablar un poco de los detalles y las diferencias, porque Cupra va a sacar hasta 3 versiones especiales de este coche aprovechando el lanzamiento, pero la gracia de todo esto es que además de ser un Cupra y por lo tanto un coche identificado como un vehículo ambicioso a nivel de prestaciones y de conducción, va a haber versiones VZ. Eso me da pie a darte rápidamente 4 datos sobre las versiones que van a salir y si te parece le echamos un vistazo al maletero y sobre todo le echamos un vistazo al interior, que hay muchísimo que contar y mucha cosa chula e interesante de este coche que, como ya te contaba en el vídeo anterior que hice, con la evolución de esta plataforma, con la versión Plus de la plataforma, cambia muchas de las cosas que los periodistas y los usuarios en general criticamos de esa primera hornada, de esa primera generación de coches del grupo Volkswagen en general. Bueno, hablando de versiones, ¿qué tenemos aquí? 2 baterías y 4 motorizaciones. Por un lado tenemos una batería LFP de 37 kWh, que es la que lleva los motores menos potentes, 116 caballos por un lado, 135 caballos por otro. Ahora hablamos también de equipamientos. Y por otro lado tenemos una batería con la química clásica, la NMC, níquel, manganeso, cobalto, con 52 kWh de capacidad. Esa versión de 52 kWh de capacidad, que ya es una señora batería, viene ofrecida con potencias de 211 caballos o la versión VZ, la más deportiva, la Endurance es la de 211, con 226 caballos. Además con una serie de chuches extra para
favorecer la conducción deportiva. Y eso da para que las versiones de la batería más pequeña pues tengan alrededor de algo más de 300 kilómetros y las versiones de la batería grande 450 kilómetros en el caso de la versión Endurance y 400 kilómetros, siempre cifras provisionales, en la versión VZ más radical, que además lleva una goma más ancha, como esta versión que lleva las llantas de 19 pulgadas opcionales con neumático 235. Por cierto, llantas que van a ir de las 17 a las 19 pulgadas y específicamente en 19 pulgadas es donde tienes más surtido para elegir. Bueno, y hablando de llantas, ya ves aquí estas llantas Rebel tan molonas, que son una evolución de algunos diseños que ya hemos visto en la marca. Una cosa potente e interesante también, hablando de un coche que, como ves, de tamaño es más bien reducido, pero de utilitario tiene poco, es el asunto de la velocidad de carga. Siempre en corriente alterna, 11 kilovatios de potencia. Y luego, en corriente continua, si eliges la batería LFP de 37 kilovatios hora, tienes 90 kilovatios de potencia de carga. Si eliges la batería de 52 kilovatios hora, se va hasta los 130 kilovatios de potencia de carga, que para un coche de sus dimensiones lo coloca entre los más potentes en velocidad de carga a la hora de circular por carretera y específicamente de viaje. Eso nos da para poco más de 20 minutos cargando la batería siempre en una posición del 20-25 hasta el 80, lo cual está muy bien, según nos han contado las mediciones propias que nos comunica la marca en la rueda de prensa. Así que, si te parece, bueno, al margen de los detalles y aditamentos estéticos sobre los que nos podemos recrear, ¿no?, esta nueva firma lumínica, la parte trasera tiene también bastante chicha, bastante interesante. Vamos a ver cómo la han resuelto y vamos a echarle un vistazo al maletero, a ver cómo cubica y a ver qué tal se organiza el espacio ahí dentro. Vamos a verlo. Esta es la trasera del Cupra Raval, en el que destaca por encima de todo, se han currado muchísimo la firma lumínica del coche, en este caso, como puedes ver, con una vocación horizontal, todo lleno de triangulitos, y el logo de la marca retroiluminado con estos triángulos que van superponiéndose hacia afuera en los lados del coche. Y la firma de VZ, y como puedes ver, unos paragolpes que además están montados en distintas capas superpuestos con este, por cierto, spoiler de debajo, con este difusor que es puramente un aditamento, podríamos decir, decorativo, pero que le da esa agresividad típica que buscan en Cupra, ¿no? Una cosa que me llama la atención, precisamente, como te decía, esto de utilitario tiene lo justo, es el hecho de que el maletero se puede abrir de manera remota, no así lo que es la apertura automatizada, pero sí desbloquear. Estoy en tiempo real buscando el lugar donde encontrarlo. Bueno, es una apertura remota, pero no automatizada. Ahí está el detalle, no tenemos botón para volverlo a cerrar. Y luego tenemos el espacio del maletero, que efectivamente es un maletero que, en este caso, a pesar de las dimensiones pues bastante pequeñas del coche, tiene un pedazo de doble fondo. En este caso, bueno, pues tiene la opción del doble fondo, y el doble fondo verdaderamente, que aquí hay una cavidad gigantesca en la que podemos ver algunas tripas del vehículo. Tenemos un sistema de ventilación, entiendo que en este caso es para el sistema de sonido, que en estas versiones del Cupra Raval hay dos modalidades. La más bestia, la más top, es una Sennheiser de 12 altavoces nada menos, y el compresor. Como puedes ver, precisamente por la disposición de la batería, lo que tenemos es un gigantesco espacio debajo, o sea que es un maletero muy grande, pero en profundidad en lugar de en longitud, lo cual me parece algo muy interesante, teniendo en cuenta que esto ayuda a que haya más espacio en las plazas traseras para las piernas. En lugar de estar invadiendo las plazas traseras con el maletero, lo que han hecho es aprovechar para hundirlo hacia abajo de forma gigantesca, y de ese modo que no interfiera en el espacio para las piernas traseras, lo cual me parece, la verdad, que una jugada maestra. Una vez que no necesitamos todo ese espacio, o simplemente levantando la porción de esta mitad del suelo del maletero, que como puedes ver se puede articular y no hace falta que saquemos la tapa, podemos acceder a la caverna que tenemos aquí debajo para seguir dejando objetos. Esto es algo verdaderamente que yo he visto en muy pocos coches, y que entiendo que se debe al hecho de que las baterías, que por cierto tienen una tecnología cell to body, es decir, la batería no está compartimentada, es un único bloque, es un monobloque que va unido al cuerpo, y por lo tanto no tiene compartimientos de celdas de baterías como tradicionalmente tenían los coches eléctricos de otras generaciones. Así que bueno, pues es una solución muy buena para ganar modularidad en el interior. Y luego otro detallito más, ya has visto cómo se activa la iluminación, y es el hecho de los tiradores enrasados. Este coche tiene tiradores enrasados, y cuando lo abres, pulsamos el botón, los tiradores salen hacia afuera. Como puedes ver, los voy a volver a cerrar. Son unos tiradores que ayudan a que la aerodinámica, voy a pasar por aquí, sea mejor en carretera, y son unos tiradores pues confortables, en el sentido de que te ayudan a abrir la puerta cuando
tienes que abrirla cuando el vehículo está parado. Pero ¿qué ocurre? Que esto genera últimamente polémica y de hecho en China se están empezando a prohibir determinados sistemas de tiradores y en general, ¿qué ocurre si hay un accidente o lo que sea? Bueno, pues esto está diseñado para que se pueda articular igualmente independientemente de que el mando haya dejado de funcionar o que haya cualquier tipo de problema. Simplemente pulsas en el botoncito y ya ves que el tirador sale y podemos tirar de él sin ningún tipo de problema, podríamos tirar de él sin ningún tipo de problema. En este caso está cerrado, pero el tirador existe y con el coche abierto, si por algún motivo está cerrado, lo vamos a poder abrir igualmente. Así que hechas todas estas precisiones y contados todos los datos técnicos básicos y fundamentales del coche, pues nos vamos a meter en el interior, si te parece, para descubrir qué es lo que tiene de nuevo y diferente, que realmente son muchas cosas. Vamos a verlo. El interior de este coche tiene muchas cosas que contar, ¿eh? Y mira que siempre nos estamos quejando que últimamente los coches son todos muy parecidos, pues aquí hay bastante cosa nueva e interesante. Todas las versiones VZ por defecto tienen asientos bucket. Hay dos niveles, este que es el VZ, digamos, de base, tiene este asiento, que por cierto lleva un 73% de tela reciclada y que son unos asientos que están clarísimamente por encima de la media, tanto a nivel de sujeción como a nivel de texturas y de diseño, como puedes ver. Además, opcionalmente los puedes electrificar para automatizarlos. Son unos asientos que verdaderamente te están contando cuáles son las intenciones de este coche y valores diferenciales. Y por cierto, un detallito más. Antes de empezar a hablar de las nuevas pantallas, los nuevos diseños y toda la iluminación ambiental que se han currado, hay mucha gente que dice, a ver, es una lectura tradicional en las redes, no, Cupra es muy macarra, diseños muy macarras. Ojo, ojo con lo que dices porque puede que a la gente le parezca eso, pero yo viendo las texturas, viendo las formas y viendo todos los elementos de diseño y cómo se integran, y los colores, la paleta de colores, a mí me parece que hay algo bastante más profundo y bastante más trabajado y bastante más respetable que eso. Y a mí esto me recuerda mucho, por cierto, que yo soy muy fan de eso y quizá por eso me gustan los interiores de estos coches que está haciendo Cupra ahora, pero me recuerda mucho a H.R. Giger. Hans Rudi Giger. Búscalo si quieres por YouTube o búscalo si quieres por Google, pero H.R. Giger es el que creó todo el universo alrededor de la película Alien. Todos esos seres mitad máquina, mitad biológicos, digamos otras entidades vivas y todo como muy orgánico, ¿no? Pero al mismo tiempo pues muy gótico, con cierta oscuridad. Y yo veo todo eso aquí reflejado en el diseño del interior del coche. Alguno dirá, vaya paja mental, te acabas de hacer calero. No, es que el mundo del diseño es así. O lo aceptas o no lo aceptas. Y eso está aquí dentro. Está aquí dentro y seguramente me estoy lanzando a la piscina, pero tengo suficientes años como para saber que es así. Bueno, dicho todo esto, temas técnicos interesantes de este interior. Dos pantallas nuevas, redondeando 13 pulgadas la pantalla principal, una pantalla excelente que por primera vez lleva Android Auto en su interior para que todo sea mucho más amigable con el usuario y para que todo sea mucho más fácil de utilizar. Una instrumentación como Dios manda, que sí que es una pantalla pero que tiene su visera diseñada aquí en el salpicadero. Ambas tienen un contraste, una nitidez gloriosa simplemente. Esta pantalla de algo más de 11 pulgadas y esta pantalla orientada hacia el conductor. Volante, un volante con un diseño también con mucha intención, muy buen tacto y muchas texturas y lo más importante para los amigos de la facilidad a la hora de utilizar los coches, de la ergonomía, el hecho de que por primera vez, por fin, tenemos botones de verdad, que era una de las grandes críticas a este coche, de la misma manera que tenemos 4 botones para bajar y subir las ventanillas del vehículo. Botones físicos de verdad que se suman a 2 botones, el botón Drive para cambiar los modos de conducción y el botón Cupra, que además te permite entrar en el modo de Launch Control, en el que el coche cambia el sonido e igualmente hace toda una ceremonia visual. Hablando de ceremonias visuales, este coche tiene una luz ambiental nueva que ahora te voy a enseñar con detalle, porque esto sí que es directamente para epatar al vecino o para impresionar a la gente que hay en el interior del coche. Pero te puedo decir que a nivel de materiales, este plástico no es un plástico cualquiera. Este plástico del salpicadero tiene un toque, una textura que brilla ligeramente. Evidentemente aquí no podemos hacer grandes alardes, porque si no molestaríamos a la vista cuando estamos conduciendo, pero fíjate simplemente el detalle de este plástico, cómo subimos a un nivel del plástico negro con brillantito, una parte que está decorada con este color bronce, el copper que le llaman ellos, y luego otra vez el plástico. Fíjate, con todas estas capas, pues ese esfuerzo de diseño que hay en el coche, que en los automóviles últimos, y sobre todo los que vienen de China, no existe, y quizá me recuerda un poco, le salga mejor o peor, a los esfuerzos que hace Peugeot por diferenciar sus coches últimamente. Y
Un puesto de conducción muy deportivo, la verdad es que es muy agradable. Una cosa nueva es precisamente que la consola es volante, como en muchísimos coches. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos un espacio aquí debajo donde podemos colocar un bolso o donde podemos colocar cualquier objeto, cualquier tipo de objeto que vayamos a transportar de no mucho tamaño. Aquí debajo, aquí también está el clúster con 2 tomas USB-C, y lo que tenemos por encima es una cosa interesante. Tenemos por un lado un cargador inalámbrico para el teléfono celular, ahí lo pongo, y una cosa interesante también es que han hecho 15 vatios, por cierto, de potencia, es algo en lo que los europeos siempre andamos por detrás de los chinos. Ellos van por 50, nosotros empezamos por poner uno de 15. Y aquí un receptáculo para poder colocar el móvil también, no solamente en posición vertical, sino que además por debajo hay un agujero para que podamos enchufar el cable directamente si es que necesitamos más velocidad para cargar, lo cual está muy bien pensado, y por aquí le damos un mini punto a Cupra por ello. Tenemos, como puedes ver, el brazo practicable, el espacio no es muy grande, pero es suficientemente profundo, es profundo, y además tiene debajo una pequeña superficie para que aquí no se nos muevan las cosas cuando las transportamos. Aquí hay un teléfono móvil donde estaban terminando de configurar el coche. Como te decía, no solamente está muy currado todo a nivel de diseño, fíjate simplemente en esta pequeña espina dorsal, aquí donde en algunos coches habría un head-up display, que han colocado en la parte superior del salpicadero. Pues esto solamente lo valorarán las personas que realmente se fijen en este coche, ¿no? Que no es para todo el mundo. Y luego la palanca de cambio subida aquí arriba, que es una auténtica maravilla, una auténtica gloria. Y luego la parte, digamos, del show. Todos los coches tienen un efecto wow últimamente, tienen que tener algo que los diferencie de los demás. En este coche el efecto wow en el interior, al margen de todo lo que te acabo de contar, ya te he dicho que había miga y así es que hasta el mismísimo diseño del portavasos mola, es el tema de la iluminación en el interior. No solamente tenemos una capa de retroiluminado que va circundando el coche, como ya tenían los coches de esta plataforma, sino que además ahora hay proyecciones en las puertas. Sí, lo que estás oyendo, proyecciones en las puertas. Primero de todo tenemos que poner el vehículo en marcha. El coche igualmente tiene proyectores hacia abajo cuando abres la puerta, y ahora tenemos la posibilidad, vamos a ponerlo en marcha, de retroiluminar también, fíjate, la proyección en las puertas. Ahora mismo tenemos este color, podemos cambiarlo a líquido y va a fluir por aquí, ahí lo estás viendo. Vamos a plasma. Bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Pues la simple utilidad mental de tener esta pijada en el coche y que se lo puedas enseñar a tus colegas y a tus vecinos y que flipen con cómo las puertas se iluminan, ¿no? Al final esto forma parte de un concepto del coche, pues que personas a lo mejor de determinada edad no van a valorar y otras van a flipar con ello. Como puedes ver, ahora estamos con el Magnetic, el individual, pues el que tú personalizas, y el Electrify, vamos a probar el electrificado, color azul. Bueno, pues es una cosa curiosa, ¿no? Como puedes ver también en la parte superior estos triangulitos, que por cierto me recuerdan un poco al modernismo, con estos colores, con estos colores así, pues de verdes y demás. Parece un poco como si estuviéramos entrando en una catedral, en estas catedrales góticas que son los coches de Cupra, en los que, por cierto, hay un tercer nivel de retroiluminación que hay por debajo del salpicadero, aquí por donde va pululando mi mano, y que lo que hacen es transmitir la sensación de que el salpicadero está elevado, de que está flotando, ¿no? Así que bueno, pues al margen de todo esto, de todo lo que te he contado, este coche con una aceleración de 0 a 100 en menos de 7 segundos en las versiones más deportivas, pues está muy pensado y muy concebido precisamente para una conducción deportiva. Más cosas que tiene, aparte del Android, del modo Launch Control, tiene la función One Pedal también en las versiones más altas de gama, y tiene algo muy potente igualmente, que es una suspensión pilotada. Todo esto lo podremos contar con todo lujo de detalles cuando lo conduzcamos a fondo. Ya te he dicho al principio del vídeo que ya tuve ocasión de conducirlo por un puerto de montaña, y mis impresiones, conversando aquí a la derecha con el ingeniero responsable del chasis de este coche, las vas a tener a continuación. Así que, para terminar este primer repaso de verdad a este Cupra Raval, vamos a ver las plazas traseras, porque me queda por comprobar efectivamente que esa maravillosa distancia entre ejes que tiene el coche, colocando el asiento en mi posición, va a ser tan favorecedora para las piernas como debería de ser, siempre pensando en las proporciones del vehículo. Vamos a verlo ahí detrás. Hola, pues aquí peritando las plazas traseras. Como puedes ver, el fondo es completamente plano para los pies. Los asientos parece que están bastante elevados, con lo cual aquí va a haber posibilidad de meterlos por debajo. Me ha parecido, y se confirma al sentar, que efectivamente por esta idea ambiciosa de ingeniería de separar el compartimento completamente de carga
de las baterías, los asientos traseros están ligeramente elevados hacia arriba, pero como ocurre en los coches en los que pasa esto, hay algunos que al final no tienen buena solución y otros que tienen un poco más de solución. Bueno, el tirador bastante amplio, bastante grande. ¿Y solución cuál? Bueno, pues que podemos estirar las piernas un poco, podemos estirarnos y meter los pies debajo de los asientos, que por cierto, teniendo buckets, el hecho de que nos hayan dejado este hueco para meter los pies significa que alguien ha pensado en ello y me alegro mucho de que así sea, porque podría haber acabado siendo un fallo garrafal que no hubiera sido así, teniendo en cuenta el espacio. Bueno, pues ya, este coche tiene bastante más espacio para las piernas que cualquier otro vehículo de 4 metros que haya por ahí por el mercado pululando, a falta de que vengan muchos más coches eléctricos como este. No nos han deleitado aquí con la cortesía de poder haber dejado una fundita para el teléfono móvil. Sí tenemos aquí un portaobjetos, portarrevistas, o por defecto aquí también podemos dejar el teléfono móvil sin ningún tipo de problema. Y tenemos igualmente aquí un receptáculo en el que, si no me equivoco, el móvil cabe igualmente, ahí queda muy bien guardadito, con 2 tomas USB-C y, como puedes ver, una doble salida de aireación independiente aquí debajo, que permite que los ocupantes puedan orientarse el aire cada uno en su dirección. Lo que no tiene es un selector de temperatura, algo que es completamente normal para un coche de este tipo. Voy a colocar ahí el móvil para que veas. Además, oye, me ha venido el móvil a juego con el diseño del coche y los 2 USB-C igualmente aquí. Nada, es un vehículo perfectamente utilizable para 4 personas y para llevar el equipaje de 4 personas. Ojo, lo bien aprovechado que está el espacio en este caso. Y interesante también el hecho de que tenemos aquí 4 foquitos LED que nos dan bastante iluminación para no estar aquí detrás en la penumbra. Las proporciones del coche están muy bien paridas, es algo así como un Cupra Born, pero un poquito más apretadete, y quizá lo que más sufre es la visibilidad hacia atrás con esa luneta bastante pequeñita, que además tiene mucho adorno y aditamento alrededor, y no va a tener precisamente la mejor de las visibilidades. Ya veremos qué tal es y qué tal funciona el sistema de información cuando hacemos maniobras para atrás y para adelante, que ahora no lo podemos activar, o si lo podemos activar, pues te lo voy a estar mostrando en este momento, porque aún tenemos que cacharrear un poquito más. Bastante más discreta la tapicería aquí en la parte trasera, e igualmente tenemos un asiento central que no tiene posibilidad de sacar un reposabrazos para colocar vasos ni nada de eso. Directamente es un asiento con una plaza central trasera, por cierto, que lógicamente es bastante menos cómoda que las de los lados, porque no tiene ni el mullido ni tampoco el respaldo del tamaño, pero para una persona como una emergencia poderse meter aquí detrás, pues está resuelto de esa manera. Así que, queridos amigos, este es el primer vistazo, la primera impresión de este Cupra Raval, que tiene bastantes más cosas que contar por todo lo que trae de nuevo de equipamiento, de lo que uno tenía en la cabeza. Con un precio de salida de 26.000 euros, desde luego no es un coche para todo el mundo, eso sí, antes de ayudas. Ahora con el nuevo plan Auto Plus, pues lo vas a poder pulir, lo vas a poder rebajar hasta los 21.500 euros. Y bueno, pues ya se queda pintón, pero eso sí, con una batería de 37 kilovatios hora. Siempre va a haber en el mercado coches de este tamaño eléctricos con un precio claramente inferior. Este coche lo que ofrece a cambio es más exclusividad, mucha más deportividad, mucho más equipamiento de coche grande en lo que se refiere a la parte dinámica, a la parte de conducción, que cada uno valorará si le renta o no de cara a gastar los euros, a gastar el dinero, y también unos pluses en el diseño del vehículo y en el equipamiento que muchos de estos coches no van a tener. Así que ahí está el corte. Es un vehículo además que tiene que pelear con SUVs de entre 4,1 y 4,3 metros, que son, digamos, más pensados para la familia y para el día a día. Y yo aquí subo la apuesta y digo que este coche también tiene un nivel de pragmatismo que se acerca al de esos vehículos sin tener esas formas, por el espacio que hay en las plazas traseras y por el espacio del maletero. Pero probablemente muchas personas no valorarán este coche para esa finalidad, porque el concepto del Cupra Raval es un concepto de vehículo utilitario dinámico y no de coche de familia. Y aún así, por ahí cumple también. Es interesante el matiz, pero seguramente, precisamente, por su posicionamiento de tamaño y de precio, teniendo en cuenta que hay utilitarios más pequeños, eléctricos, o utilitarios de este tamaño bastante más baratos, va a ser un coche exclusivo, salvo, por supuesto, en las ciudades como Barcelona, donde habrá mucho predicamento porque juega en casa. Nada más, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando aquí, grabando y revisando un poco el coche, y a ver qué os ha parecido a vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.